Vamos a esperar a que se conecten sus demás compañeros. Más que nada, quien se quedó en la clase, que fue Werner. Ok, Werner, ya que está aquí, continuamos con la clase con usted, donde se quedó. Ok, sí. Bueno, estaba explicando los tipos de sociedades. Estas son solo algunos de los tipos de sociedades mercantiles que existen. Estos son los más comunes y usados. El proceso para la facturación de cada uno de estos tipos de sociedad es diferente, pero como lo hemos visto, todo depende del capital de cada empresa y de los socios empleados que éstas tengan. Bueno, la sociedad mercantil en sí es una sociedad que tiene como objetivo realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Y se diferencia de una sociedad civil en el hecho de que esa última nos contempla en su objeto social actos mercantiles. Y bueno, eso es todo de la exposición. Ok, perfecto. A ver, con el capítulo 3, ¿quién tenemos? Yo soy el capítulo 2. Ah, ok, entonces usted, Redney. Usted, adelante. Igual tengo el capítulo 1, maestra. César Alejandro. Ok, vamos a que nos dé César Alejandro, que es capítulo 1, y luego sí, continuamos con usted, Redney. Ok, adelante, César. Ábrame su cámara. Okay. Así es. ¿Sí se ve, maestra? Sí, perfecto. Bueno, yo lo hice sobre en la agrupación de personas, Muy bien. las diversas clases. Bueno, mi tema es diversas clases de sociedades, capítulo 1. Bueno, en términos muy generales, sabemos que la sociedad puede ser definida por alguna agrupación de personas, ya sean permanentes o de igual manera transitoria, igual que voluntaria y obligatoria. Esta se organiza para aportar ya sea bienes o servicios destinados a la realización con un fin común o al que el derecho atribuye o niega una personalidad jurídica. Bueno, las sociedades pueden ser clasificadas por los siguientes, que es las plurales y unipersonales. Bueno, aquí su concepto de agrupación es inherente a la sociedad, ya sea ni lógica ni jurídicamente se concibe a las sociedades unipersonales. Aquí desde un punto de vista, pues estas se encierran una contradicción y desde un punto de vista jurídico contravienen a la naturaleza, ya sea bilateral, plurilateral, de ya sea un negocio que da pues origen. Pero aquí más sin embargo, pues algunas legislaciones extranjeras, pues ya sea que no admiten la existencia de las sociedades mercantiles unipersonales como un sustituto de la figura llamada pues fondo comercial. Bueno, aquí para algo más específico, pues se puede decir que las plurales pues es una sociedad que se utiliza para describir a las sociedades que están divididas en diversos grupos, ya sean culturales, étnicos, religiosos, lingüísticos y entre otros. Y pues las unipersonales, pues esta está constituida por un solo socio, pero aquí hay que poner mucha atención porque dice que también puede ser constituida por dos o más socios, pero al final de todo, que todas sus acciones debieron haber pasado a ser de como quiera un solo socio. Bueno, vamos a seguir con las permanentes y transitorias. Aquí lo que determina la permanencia o la transitoriedad de una sociedad, pues es la regla general.
ya sea por ejemplo, pues los permanentes pues son los que buscan crecer, intentan también adaptarse a nuevos cambios, ya sea como mejorar qué es lo que se busca principalmente, y aquí es donde existe pues una intención explícita de permanencia. Aquí lo que quiere dar a entender pues es que las empresas cuando buscan quedarse en un solo lugar, buscan que, o sea, adaptarse ellos a sus nuevos cambios, ya sea pues obviamente pues para mejorar. Aquí entran las fábricas de los comercios y pues obviamente las empresas. Y bueno, y como las transitorias, pues son las que se reúnen solo pues para la creación de un proyecto. Pues es más fácil de entender porque son como los equipos de investigación o igual las constructoras que no buscan ¿cómo se puede decir? No buscan quedarse permanentemente, pero buscan vienen por un solo tiempo nada más. Bueno, el siguiente son las voluntarias y obligatorias. Aquí existen sociedades que no constituyen ya sea por voluntad de sus integrantes. También existen pues las leyes que obligan a los gobernados a asociarse. Aquí es un ejemplo, es como el sistema de información empresarial mexicano, que pues obligan a sus afectados, pues los mandan a un solo lugar y no tienen la decisión pues de decidir si sí ir o no. Y en algunos otros países pues obviamente a los profesionalistas pues se les obliga a asociarse pues en colegios. Bueno, aquí para algo pues más específico se dice pues que las obligatorias obviamente se caracterizan por los agentes afectados que no pueden decidir si quieren o no someterse a ellas. Pues aquí como un ejemplo se podría decir como que es como el pago de impuesto, que por lo tanto pues obviamente un incumplimiento te llevan ya sean a multas o hasta a veces llegan hasta penas de prisión. Y las voluntarias pues son un poquito pues más sencillo de entender, ya que pues estas son las regulaciones pues ofrecidas por los gobiernos para que los agentes pues afectados puedan decidir participar o no. O sea, y ellos tienen el derecho de decidir pues si quieren participar o no. Bueno, vamos a hablar sobre el otro que es de aportación de bienes o aportación de servicios. Bueno, aquí pues las aportaciones de bienes es un fondo social, no es una característica pues muy esencial de todas las asociaciones, pero sí las hay, pero cuyos fines consisten pues en presentar a la comunidad de servicios humanitarios, ya sean culturales, igual de manera de defensa de los intereses de los asociados o de cualquier otra naturaleza análoga. Pues aquí un ejemplo, pues de acuerdo con su utilización, si hablamos de bienes económicos, puede ser como uno de consumo de capital, ya que pues los primeros son aquellos que sirven directamente pues para satisfacer las necesidades humanas, como los alimentos o el vestuario que ahorita calzamos, que esos son los bienes. Y si hablamos de servicios, pues es como ahorita usted, maestra, usted que nos está brindando pues un servicio como la educación. O igual también se puede manejar pues como obviamente el transporte y eso. Bueno, por último vamos a pasar con el con y sin personalidad jurídica. Pues aquí la personalidad jurídica, es decir, es una capacidad por la que está sujeta, pues obviamente de derechos y obligaciones. No es un atributo propio y natural de las agrupaciones humanas, sino pues como se verá más adelante, pues es una imputación de derecho, pues ya sea en consecuencia de esto de la legislación. Aquí puede investir la personalidad jurídica, pues obviamente a unas y negarle, pues pueden negarle tal atributos a otras. Pues aquí para algo más claro y entendible, se dice que pues se le llama persona jurídica a una persona ya sea ficticia, es decir, pues que sea capaz de ejercer los derechos, como dije anteriormente, y contraer y de ser representada y judicial y extrajudicialmente. Bueno, ya sería todo, maestra. Ok, ahora sí vamos con usted, Remy. ¿Con quién? ¿Con yo? Oh, yo soy el capítulo 2, maestra. Sí, me ha dicho que era capítulo 2, dije que primero entramos con su compañero y luego seguimos con usted. Ah, ok. Ay, tengo calor. Maestra, Mande. si yo soy capítulo 22, ¿voy a ser hasta el último? Sí, vas un poquito de las últimas. Ah, ok. ¿Usted me diría o yo le diría? No, yo les voy diciendo, no se preocupe.
Ok, gracias. Ok, si la escuchamos. ¿Quién? ¿Yo? Ah, disculpe. Pues a mí me tocó el capítulo 2, el contrato de sociedad. ¿Qué es un contrato de sociedad? En sentido amplio, el término sociedad comprende toda la agrupación humana, voluntaria o necesaria de interés público o de utilidad privada de tendencia altruista o del fin lucrativo. Los caracteres del contrato de sociedad: el primero, es un contrato consensual en cuanto se perfecciona por el mero consentimiento. El 2, es un contrato bilateral o plurilateral que da origen de derechos y obligaciones recíprocos. El 3, es un contrato oneroso y conmutativo. El 4, es un contrato preparativo en el sentido de que tiene por objeto crear una entidad destinada a celebrar otros contratos. El 5, es un contrato de tracto o ejecución sucesivo porque no se agota o consume por el cumplimiento de varias o prestaciones determinadas. La responsabilidad de los socios por las deudas sociales se llama: declara el código que los socios no queden obligados solidariamente respecto de las deudas sociales. Luego hay que entender que su responsabilidad es más mancomunada y con relación a su cuota o participación social. A falta de pacto, la responsabilidad es limitada, pues los socios responden de unas sociales con todo su patrimonio, y que el pacto de limitación de responsabilidad es válido sin bien para que suerte efectos frente a terceras. Dicha limitación habrá de hacérselos conocer cuando se contrata con ellos. La responsabilidad de la sociedad por las deudas sociales son para que la sociedad quede obligada frente a las terceras por los actos de uno de los socios. Se requiere: 1, que el socio haya operado con tal carácter o por cuenta de la sociedad. 2, que tenga poder para obligarla. 3, que abren dentro de los límites que señala el poder o mandato. No queda obligada la sociedad por actos que hayan realizado un socio sin el mandato de esta. La administración de la sociedad: los propios socios pueden pactar quién ha llevado la administración, en cuyo caso se ha de estar a los pactados debiendo y distinguiendo si el nombramiento del administrador se hizo al constituirse la sociedad o en un momento posterior, o no prever nada sobre la administración de la sociedad. La liquidación y división de haber social. La extinción lleva como consecuencia la necesidad de liquidación de la sociedad, es decir, de realizar las operaciones encaminadas a este fin, no extinguiéndose su personalidad hasta que se concluya la liquidación, pues si bien no puede contraer obligaciones, celebra contrato, etc. Pues las notas esenciales de la sociedad: 1, la constitución de un fondo común con las aportaciones de los socios. Cada uno de los socios ha de aportar algo a la sociedad y a la totalidad de la reunido se hace común a todos los socios. Las aportaciones pueden consistir en casos materiales, dinero o bienes, aportación propia. En el trabajo, el socio industria, aportación impropia. El 2, el fin de obtener un lucro repartible. Esta intención es un elemento esencial del contrato de sociedad y supone que la sociedad se constituye para obtener un lucro o ganancia. La ganancia ha de ser común a todos los socios. La ganancia o la pérdida han de ser repartidas entre los socios de la correspondiente parte de las ganancias o de las pérdidas. Solo en socios de industria puede ser excluido de toda responsabilidad en las pérdidas. Y por último, muestra en la devolución y liquidación de la sociedad. Causas de extinción o disolución de la sociedad. La sociedad resolvería o extinguirá en función de
distintas causas, siendo unas dependientes de la voluntad de los socios. Por causas dependientes de la voluntad de los socios, la sociedad se distingue. Cuando le expira el plazo para que fue constituida, aunque puede prolongarse por consentimiento expreso a tácito de todos los socios. Cuando se termina el negocio que sirve de objeto social, se supone que ello es cumplimiento del fin para el que fue creada la sociedad. Por la voluntad o renuncia de cualquier de los socios, pues, siempre que la sociedad se haya sustituido por tiempo indefinido, no se le haya señalado término o resulte que la naturaleza del negocio, y la renuncia ha de hacerse de buena fe en tiempo oportuno y ponerse en conocimiento de los demás. ¿Quién más, chicos? Profe, yo soy tema 1. Ok. Háblanos del tema 1 usted. Bueno, yo les hablaré sobre diversas clases de sociedad y su concepto y sus clases. En general, la sociedad puede ser definida como una agrupación de personas permanente o transitoria, voluntaria o obligatoria, la cual se organiza para aportar bienes o servicios destinados a la realidad de un fin común y a la que el derecho atribuye o niega personalidad jurídica. Plurales y uniplurales. El concepto de agrupación es hiriente al de la sociedad, ni lógica ni jurídica. Se concibe a la sociedad unipersonal porque desde un punto de vista lógico, estas encierran una contradicción. Desde un punto de vista jurídico, contravienen a la naturaleza. Permanentes y transitorias. Lo que determina la permanencia o a la transitoriedad es, por regla general, en fin para el cual fue constituida. Voluntarias y obligatorias. No todas las sociedades se contribuyen por voluntad de las partes. Hay casos en que el legislador, por razones políticas, económicas o de simple política, impone a los gobernados a la obligación de asociarse. De aportación de bienes y aportaciones de servicios. La aportación de bienes a un fondo social no es una característica esencial en todas las sociedades. Con y sin personalidad jurídica. Las personas jurídicas, es decir, la capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, no es un atributo propio y natural de las agrupaciones humanas, sino, como se verá más adelante, una imputación de derechos. Criterios por distinción por la actividad. La doctrina y el legislación también utiliza otros criterios para determinar la calidad de comerciante de las personas físicas, morales, y en el que se atiende fundamentalmente a la actividad que se realiza. Criterios negativos, distinción por la actividad. En el criterio negativo que ahora nos ocupa es diametralmente opuesto al anterior y se anuncia de manera siguiente: no es comerciante quien no hace de su comercio una ocupación ordinaria. Criterio de distinción de las sociedades mercantiles en particular. En el campo particular de las sociedades mercantiles estas suelen clasificarse en sociedad de personas, sociedad capital, sociedad mixta y sociedades elásticas o flexibles. Adquisición de la calidad de comerciante por las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles adquieren la calidad del comerciante por el solo hecho de su constitución, por cuanto, como antes se indicó, la ley establece una presunción juris tantum de que lo son si se constituyen con arreglos a las leyes mercantiles.
Otras personas morales, comerciantes. Nuestro derecho administrativo tipifica otras personas morales como los organismos públicos descentralizados y las sociedades naturales de crédito, que sin ser sociedad formalmente mercantiles ejercen de manera habitual la profesión de comerciantes. La costumbre y sus usos mercantiles. Con arreglo de nuestro sistema jurídico, la sociedad mercantil tiene carácter contractual y por siguiente a ella se les aplica supletoriamente las disposiciones del derecho común que regulan a los contratos. Sería todo por mi parte. Ok, bien. A ver, ¿alguien más, chicos? A la verga. ¿Alguien de los, o sea, capítulo 2, capítulo 3, que estén pendientes? 4, 5, 6. Ok. Ruby, ¿quiere presentar de una vez? Sí, maestra, pero Ok. yo voy a compartir pantalla para que vean mi exposición. Ok, de acuerdo. Grabación en pantalla, Zoom. Comenzar transmisión, a ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí. Ah, ok, déjenme. Ah, no, pero lo abrí por Classroom. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo, maestra? Sí. Sí. Ok. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Por qué no quiere abrir? Me tocó Sociedad de Responsabilidad Limitada. Bien. Es el capítulo 11. Ok. Ley General de Sociedades Mercantiles. Esta ley reconoce las siguientes especies de sociedades mercantiles. La sociedad de nombre colectivo, la sociedad de comandita simple, sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima, sociedad en comandita por acciones, sociedad cooperativa. ¿Qué es una sociedad de responsabilidad limitada? Es uno de los tipos de sociedad más comunes en México, por sus características y regulación flexible. La sociedad limitada es el tipo de sociedad mercantil más común para las pequeñas y medianas empresas. Una de las principales ventajas de este tipo de sociedad es que los socios no deben pagar la diferencia, sino los bienes que se deprecian. Además de que, si la sociedad contrae deudas, los socios responden únicamente por su aporte. ¿Cómo se constituye una sociedad de responsabilidad limitada? La sociedad de responsabilidad limitada se constituye por 2 socios por lo menos y máximo por 50 socios. Existe bajo una razón social y la obligación de los socios se limita el pago de sus aportaciones. Creo que alguien tiene prendido su micrófono. La obligación de los socios se limita al pago de sus aportaciones, las cuales serán de capital y que constituyen partes sociales y a su parte integran el capital social. Proceso para constituir una sociedad de responsabilidad limitada. El punto número 1 es organizar una junta de socios para hacer el proyecto de estatutos. Autorización de uso de dominación o razón social. Protocolización entre notario público. Inscripción del registro público de comercio. Órganos que conforman una sociedad de responsabilidad limitada. Asamblea de socios. Es el órgano supremo de la sociedad. Sus resoluciones se tomarán por parte de la mayoría de los votos.
Se encarga del reparto de utilidades, la designación de gerentes y el consejo de vigilancia, así como tomar decisiones sobre la admisión de nuevos socios o disolución de la sociedad. Gerentes son representantes de la sociedad, pero sus facultades se encuentran limitadas por los estatutos sociales y las disposiciones legales. Consejo de vigilancia se encarga de la fiscalización de la gerencia y de los estados financieros de la sociedad. Artículos importantes del capítulo 4 de la Ley General de la Sociedad de Mercantiles. Está el artículo 62. El capital social nunca será inferior a 3 millones de pesos. Se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y de categoría desiguales, pero que en todo caso serán de 1,000 pesos o de un múltiplo de esa cantidad. Y el artículo 68, que dice cada socio no tendrá más de una parte social cuando un socio haga una nueva aportación o adquiera la totalidad o una fracción de parte de un coasociado. Se aumentará en la cantidad respectiva del valor de su parte social, al no ser que se trate de partes que tengan derechos diversos, pues entonces se conservará la individualidad de las partes sociales. Artículos importantes del capítulo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Está el artículo 77. La asamblea de los socios en el órgano supremo de la sociedad, sus resoluciones se tomarán por la mayoría de votos de los socios que representan, por lo menos la mitad del capital social, al no ser que el contrario social exija una mayoría más elevada, salvo su estipulación al contrario. Si esta cifra no se obtiene en la primera reunión, los socios serán convocados por segunda vez, tomándose las decisiones por mayoría de votos, cualquiera que sea la porción del capital representado. El artículo 79, todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las asambleas, gozando un voto por cada 1,000 pesos de aportación o el múltiplo de esa cantidad que se hubiera determinado, salvo al que el contrato social establezca sobre partes sociales privilegiadas. Artículos importantes del capítulo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El artículo 78. Las asambleas tendrán facultades siguientes. 1. Discutir, aprobar, modificar a las medidas que juzguen los oportunas. Número 2. Proceder el reparto de utilidades. ¿Se quedó sin audio, Rubí? Ok, Rubí, porque ya nos queda ahí que... Maestro, ¿se cortó la llamada o sí terminé mi presentación? Ok, me dice Rubí que se le cortó la llamada, pero que ahí había terminado ya su presentación. ¿Me puedes poner yo? También soy del capítulo 11. Sí, ahorita sigue su compañera, Digo yo, ¿no?
Solaya, ¿sí, verdad? Sí, profe. Ok, Profe, no seguía yo. ¿quién? Adamaris. Deje que entre primero Jerónimo y luego usted Adamaris. Ok. Ok, así la escuchamos, Jerónimo. Ok. Ok. Buenos días, profe. Yo soy la alumna Jerónimo Salaya Dana Bexaida de la carrera licenciada en Comercio y soy del quinto A. Yo les voy a hablar sobre el tema de sociedad en comandita simple que se encuentra en el capítulo 10 de Sociedades Mercantiles. En este trabajo final, lo cual son las evidencias de mi exposición, hablaremos acerca de la sociedad en comandita simple, así como su concepto y otros puntos relacionados al tema. Por lo tanto, también se hablará de los derechos y obligaciones de los socios, órganos de la sociedad en comandita, socios industriales, exclusión y separación de uno o varios socios, constitución, disolución y liquidación de la sociedad. Y ya por último, hablar sobre la quiebra, que en sí tiene dos puntos específicos como los otros temas mencionados. En este caso es de los socios y de la sociedad, que en sí es un tema muy importante, ya que es una de las 7 sociedades mercantiles. Esta sociedad floreció durante los siglos XI al XIII en las repúblicas italianas medievales. Según el artículo 51, la sociedad en comandita es simple con la que existe bajo una razón social y se compone de uno o varios socios comanditados de manera subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las obligaciones sociales. La sociedad en comandita tiene 3 elementos de la definición legal. En este caso, la primera sería sociedad. El concepto de la sociedad de la comandita lleva explícitas de la misma ideas que expusimos al tratar la colectiva. El segundo sería razón social. ¿Qué quiere decir? Que son aplicados a la comandita los mismos principios que rigen a la razón social de la colectiva. El número 3 sería responsabilidad desigual de los socios. ¿Qué quiere decir? Que se infiere que los socios tienen una responsabilidad desigual. Los comanditados responden subsidiaria, ilimitada y solidariamente de las deudas sociales, en tanto que los comanditados solo responden por el pago de sus aportaciones. Derechos y obligaciones de los socios. Bueno, ¿qué quiere decir los derechos de los socios? Los comanditas o los comanditarios gozan de las mismas derechos patrimoniales y de consecución que los socios de la colectiva, incluido del derecho de separación. ¿Qué quiere decir las obligaciones de los derechos de los socios? Bueno, tanto los socios comanditados como los comanditarios tienen las mismas obligaciones de aportación, de lealtad, subordinación a la voluntad de las mayorías y de reportar las pérdidas que pasan sobre las colectivas, por lo que no insistiremos en ellas. Los órganos de la sociedad en comandita funcionan de 3 maneras. Número 1 sería junta de socios, el número 2 sería los administradores, el número 3 sería el interventor. Otro de los temas del tema fue que la prohibición legal de extinción, según el artículo 54, prohíbe expresamente al socio o socios comanditarios ejercer acto alguno de administración, ni aun con el carácter de apoderados de los administradores. Socios industriales es otro de los temas. En la comandita, los comanditados cumplen la función de socios industriales. ¿Por qué? Por regla general,
son socios peculiares e industriales. Por último, toda vez que la función de gestión o administración de los socios es diferente de la representación de la sociedad, a nuestro juicio. Las sociedades, cuando el contrato social o la junta de socios los autoriza para dar como delegados en la ejecución de actos concretos. La Constitución está sujeta a idénticos requisitos, formalidades y administrativos que la colectiva está no puede constituirse por su inscripción pública. Respecto de la distribución, la única ley que establece la ley de uso de las sociedades colectivas y comandita consiste que no aplican las sociedades relativas a la disolución, causa de muerte, incapacidad, exclusión o retiro de los socios comanditarios. La quiebra. La quiebra de la sociedad produce para los comanditarios las mismas consecuencias que para los socios de la colectiva. La sociedad en cuenta es un instrumento eficaz para conformar consorcios temporales entre empresas nacionales y extranjeras con propósito de lograr grandes desarrollos industriales. Bueno, aquí se llegó a la conclusión que es importante que cada punto del tema hay que saberlo conocer. ¿Por qué? Porque la sociedad en comandita simple en sí no servirá más adelante para la carrera que es en este caso la comercial asociada, ya que es un tema relacionado que se considera una de las sociedades. ¿Tiene problemas con su micrófono, Jerónimo? Porque no se le está escuchando bien, probablemente. No, sí, lo escuchamos como con eco. ¿Escucha? No, se escucha. ¿Dónde me escuchó? A ver, chicos, ¿todos lo están escuchando igual que yo? Nada más. Conmigo. Sí, profe, como que se le corta mucho la voz. Se le corta la voz. grabando el audio. No se le entiende nada. Tampoco, profe. Jerónimo, o sea, tiene algún problema ahí con su micrófono porque se le escucha muy cortado. Imagino que es el profe. ¿Me escucha? No, se le corta mucho. Ya lo último ya. Mándeme. ¿Sí me escucha? No, se corta mucho. En un principio se estaba escuchando bien y después ya no. Mire, nos queda menos de un minuto. Vamos a regresar ahorita a las 12 que regresemos. Vemos si ya se le escucha un poquito mejor, porque si no, no se alcanza a entenderle nada. Entonces, chicos, antes de que nos saque, ahorita a las 12 nos vemos de regreso. Terminamos con usted y continuamos con Adamaris. Entonces, ahorita a las 12 nos vemos, chicos. Ok. Ok, bueno.